maestra en esta noche y que seas tú poniendo, Señor, las palabras en su boca, Dios mío, para traer el conocimiento a nuestras vidas y arrojar un poco más luz acerca de estos temas. Bendice al Departamento de Educación Cristiana. En tus manos depositamos esta noche y esta clase. En tu nombre, gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bien, hermanos, como anteriormente yo lo había dicho, estamos tratando, ¿verdad? Hemos buscado recursos que están familiarizados con estos temas. Así que en el día de hoy vamos a tener al reverendo Montalvo Suero con nosotros. El reverendo Suero tiene un doctorado en leyes y ciencias políticas, además que tiene una concentración en criminología y forense, y aparte de eso tiene una maestría en educación cristiana. Así que en este momento dejo con nosotros, ¿verdad?, al doctor Montalvo Suero, y como siempre les digo, las preguntas, las dudas y los comentarios después que termine la conferencia. Que el Señor le bendiga, hermano Montalvo, y adelante. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones a todos los pastores, maestros, superintendentes, y muy agradecido de la hermana Zoraida. Amén, por la confianza que ha puesto en nosotros y darnos esta oportunidad de dirigirnos a todos ustedes en el día de hoy. Sean bendecidos, amén, esperando que sea de utilidad la clase que le hemos preparado en esta ocasión. No sé el sistema que vamos a utilizar porque le doy a compartir y no me da opción para, ok, ya me está dando opción perfectamente. Alabado el nombre del Señor. Ahora sí estamos. Amén. Nosotros acostumbramos siempre en nuestra escuela dominical, a pesar de que somos maestros amén, de asociado y bachelor en MISPA, amén, también nosotros colaboramos con la iglesia local impartiendo escuela dominical, y en todo lo que me sea posible colaborar en el ramo de enseñanza, siempre estoy en la disposición de hacerlo. Hace años, toda mi escuela dominical la presento en PowerPoint y hago una investigación minuciosa antes de presentarla para que siempre sea de mayor calidad. Nunca me abstengo a que tengo mucho conocimiento y que lo sé todo y por lo tanto puedo improvisar. Lo peor que puede hacer un maestro es improvisar. Siempre tenemos que investigar, por más avanzado que uno se encuentre. La investigación siempre es importante y por eso me esmero en hacer lo más posible con la ayuda de Dios. Amén. Entonces, la clase de esta noche, amén, es un tema muy lindo: la iglesia y la pena de muerte. Como nuestra hermana Soraya ya nos ha presentado, nosotros nos desempeñamos como abogados por muchos años en la República Dominicana. Acá también tenemos nociones en cuanto a derecho se refiere, de lo que es el derecho no solamente francés, el derecho americano y otra fuente de derecho, porque también nos dan derecho internacional. Y estos asuntos, como el derecho penal, hay un derecho penal internacional y hay un derecho penal local de cada estado que uno tiene que dar. Y por lo tanto, hay ciertas nociones que uno puede tener. Lo importante ahora es enfocarnos al tema que nos concierne, y es el siguiente: la iglesia y la pena de muerte. Alabado el nombre del Señor. Vamos a ver cómo se puede pasar. Perfecto. Los objetivos de este estudio. Un momentico que la barra de herramientas me está dando un poquito de problema. Perfecto, aquí está. Objetivo del estudio. Correcto. Número 1, estudiar a mayor profundidad el concepto y los significados de la pena de muerte. Número 2, conocer el término jurídico, el desarrollo histórico, evolución de la pena de muerte desde la antigüedad hasta nuestra época. Número 3, ver la tendencia en los países del mundo y la labor de las organizaciones internacionales en la abolición de la pena de muerte. Número 4, considerar los enfoques bíblicos teológicos de la pena de muerte. Y finalmente, determinar si la pena de muerte es una alternativa bíblica para los cristianos en la actualidad. Introducción. La pena de muerte es un tema de actualidad, de gran actualidad, de gran relevancia en el mundo. El 2 de agosto del año 2018, el Vaticano declaró inadmisible la pena de muerte, lo que significa, el término admisible, es que no debe realizarse bajo ninguna circunstancia. Este cambio del catecismo católico
que todos hoy celebramos, ya que en su artículo 2267, la Iglesia Católica admitía la pena de muerte si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor las vidas humanas. Pone de manifiesto el antiguo debate sobre si los cristianos pueden o no apoyar la pena de muerte. ¿Qué es la pena de muerte? ¿Qué países la aplican en la actualidad? De acuerdo a Amnistía Internacional, que aboga por la más absoluto respeto a la vida humana, para el año 2003 existía un total de 76 países en el mundo que prohibían la pena de muerte o la pena capital, mientras que en ese mismo año, es decir, el 2003, 83 países mantenían la pena capital de alguna manera, tanto para delitos de sangre como para delitos comunes. Para el año 2018, la cifra de los países que prohíben la pena de muerte aumentó a 104, quedando solo 34 países en el mundo que aún mantienen la pena de muerte, siendo uno de estos países Estados Unidos, donde 29 estados aún mantienen la pena de muerte en sus legislaciones. Así como en la sociedad, el dilema entre los diversos cristianos en el mundo persiste. Mientras algunos no soportan la idea de condenar a muerte a un ser humano, otros la apoyan como una forma de disuadir a los delincuentes contra el acto de cometer crímenes terribles y también como una forma de castigarlos. Incluso algunos teólogos cristianos han observado que la pena capital en realidad podría efectuar un cambio sincero en los criminales de arrepentirse cuando se ven enfrentados a la muerte. ¿Cuál es la postura de la Iglesia al respecto? En un principio, la Iglesia estuvo totalmente en contra de la pena de muerte. En el siglo II, el filósofo Antepágaras de Atenas condenó la pena de muerte y escribió que los cristianos no pueden soportar ni siquiera ver a un hombre morir, aunque sea por razones justas. Pero a partir del siglo III y a medida que el cristianismo se vinculó con los poderes del Estado, los monarcas y los gobiernos cristianos europeos llevaron a cabo la pena de muerte con regularidad hasta su abolición en el 1950 a raíz de la Convención Europea de Derechos Humanos. En el presente, mientras que en el mundo occidental, con excepción de Estados Unidos y Bielorrusia, han abolido la pena de muerte, excepto por crímenes ocurridos en tiempos de guerra, en China, muchas otras naciones del sudeste asiático, del Medio Oriente y del África aún mantienen la pena de muerte. La tendencia en el mundo es clara. Existe en la actualidad una gradual y progresiva reducción de la pena de muerte gracias a acciones de instituciones como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Coalición Internacional de Abolición en contra de la Pena de Muerte, entre otras tantas que promueven la toma de conciencia sobre esta penosa realidad. El tema nos concierne a todos, el cual no solo entra en el campo moral, sino también bíblico y teológico. Cabe preguntarnos, ¿es antibíblica la pena de muerte? ¿Qué papel ha desempeñado la Iglesia protestante en el tema de la pena de muerte? ¿Estamos a favor o en contra? En este estudio presentaremos cuáles son los enfoques bíblicos y teológicos con respecto a la pena de muerte y trataremos de contestar estas inquietantes preguntas. El presente estudio, la Iglesia y la pena de muerte, será presentado en 4 secciones para su mejor consideración. Primero, bases teóricas y conceptuales de la pena de muerte. Número 2, breve evolución histórica de la pena de muerte desde la antigüedad a nuestra época contemporánea. Número 3, la pena de muerte y las organizaciones que luchan por los derechos humanos. Y número 4, la Iglesia, la Biblia y Dios sobre la pena de muerte. Enfoques teológicos. Bases teóricas y conceptuales. Antes de abordar este tema, es necesario establecer las bases conceptuales del mismo y considerar las siguientes definiciones. Número 1, pena de muerte. Es una medida judicial mediante la cual el Estado ordena la ejecución de un reo o prisionero por la comisión de un delito grave ante un veredicto de culpabilidad confirmado en los distintos grados de jurisdicción y a través de haberse agotado todos los procesos legales correspondientes. Es también llamada pena capital, por ser esta la pena máxima que un reo puede ser condenado por el Estado dentro de un marco legal vigente, ya sea estatal o ya sea federal.
federal. En base al concepto jurídico de la pena de muerte, podemos señalar los siguientes elementos. Número uno, ¿es un derecho del Estado o es un derecho del gobierno federal, no de particulares? Es en contra o se ejerce en contra de un recurso o de un recluso o reo, que es decir, una persona adulta mentalmente competente. Y número tres, por la comisión de un delito grave, no por un delito común. Número cuatro, donde interviene un dictamen o una orden de un tribunal judicial competente en base a un juicio basado en una legislación vigente que ha recorrido los diversos grados de jurisdicción penal, ya sea estatal o federal, y después de haberse agotado todos los recursos disponibles que pudieran favorecer a un reo. No sé si es pertinente explicar este proceso. Primero, la pena de muerte es un proceso judicial, pero ese proceso judicial está a cargo del Estado y por lo tanto es el Estado que ordena la pena de muerte. Amén. A pesar de que confirmado por un tribunal, es el Estado o es el gobierno federal que ordena la pena de muerte y que procede a ejecutar la pena de muerte. Y se ejerce contra un reo, un recluso, pero debe ser un adulto mentalmente competente, no para una persona insana mentalmente. Y, por supuesto, solamente algunos delitos, específicamente homicidio o hechos de sangre, son los que están sujetos a penas de muerte en los países que actualmente se mantiene vigente la pena de muerte, en base a un proceso judicial. El proceso judicial compete a la legislación penal, al derecho penal, y como todos sabemos, tienen diferentes grados de jurisdicción, porque tan pronto un tribunal se apodera de tu caso, amén, tú puedes apelar a un tribunal de alzada y después de la apelación puede venir la casación y después de la casación puede irte incluso hasta la Suprema Corte de Justicia siguiendo todos los grados de jurisdicción. Y por lo tanto, cuando una persona se siente amenazada con privarle su propia vida, va a agotar todos los grados de jurisdicciones posibles y por lo tanto es un proceso un poquito costoso porque agotará todos los grados de jurisdicción. Por lo tanto, la pena de muerte o pena capital no debe confundirse con ejecución extrajudicial, donde no hay proceso judicial, con el homicidio o la defensa propia o contra crímenes de guerra, algunos de los cuales vamos a considerar ejecución. Ejecución extrajudicial consiste en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte de un servidor público que se apoye en la potestad de un Estado para justificar un crimen sin pasar por ningún proceso judicial. El homicidio es el delito de homicidio, consiste en una acción de una persona, la cual actúa de modo propio o con complicidad para matar a otra persona. Se trata de un delito contra la vida humana que puede calificarse de tres formas distintas. Primero, puede ser homicidio involuntario, que consiste en causar la muerte de una persona por una acción negligente. Un homicidio simple, en lo que no se dan los cuatro agravantes principales, que son la premeditación, alevosía, ventaja y traición. Y el homicidio calificado, donde se presentan los cuatro agravantes. O sea, que hay premeditación, alevosía, ventaja y acechanza o traición. De acuerdo, por lo tanto, generalmente es en homicidios calificados que procede la pena de muerte. La venganza privada en derecho penal consiste en que el ofendido o la familia ofendido realiza una venganza por mano propia en contra del agresor, provocando un daño desproporcional. La venganza privada en la actualidad no es considerada bajo ningún sistema jurídico. No obstante, la venganza privada llegó a formar parte de la denominada ley del talión. La legítima defensa, en derecho penal, la legítima defensa o defensa propia es una causa que justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo de responsabilidad a su autor. Este es el caso del homicidio en defensa propia. Recordemos el caso de George Zimmerman, amén, vigilante privado, que el 12 de febrero del 2012 fue acusado por la muerte de Trayvon Martin. Amén. Y no abundaré en ese tema porque es un tema de actualidad, amén, que ocupó las páginas de todos los principales periódicos en el 2012 y 2013. Evolución histórica de la pena de muerte. La pena de muerte o pena capital ha estado presente en las más antiguas civilizaciones y culturas humanas.
y tristemente ha estado presente en todos los periodos de evolución del derecho penal a través de los tiempos. En una primera etapa de evolución del derecho, la persona que recibía un agravio, un daño, él y su familia actuaban como vengadores en contra del ofensor a fin de reparar el daño o simplemente satisfacer su necesidad de venganza, y miraban sus acciones de venganza como una cuestión de honor de familia. No obstante, se planteó el dilema de la proporcionalidad del castigo y surge el primer concepto de justicia, ya que no existían límites razonables a la venganza privada. El derecho evoluciona a una segunda etapa cuando el Estado pone freno a la venganza privada y establece la denominada ley del talión, que surge debido a la necesidad de constituir leyes que garantizaran el desenvolvimiento social de los individuos en una comunidad. La ley del talión, del latín lex talionis, es un principio antiguo jurídico de justicia retributiva en el que la ley imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose así la reciprocidad. El término talión deriva del latín talos, que significa idéntico o semejante. Históricamente constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre el daño recibido y un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza privada. La ley del talión la encontramos en el Código Babilónico de Hammurabi del siglo XVIII a.C., el cual es uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares más conservados de este tipo de documento creado en la antigua Mesopotamia. Los hebreos, los griegos, los romanos, los hermanos y otros pueblos de la antigüedad aplicaron diversas modalidades de la ley del talión. Sus normas autorizaron al ofendido o a sus parientes cercanos a perseguir al ofensor para reparar la ofensa recibida. La Biblia hebrea, dentro del cuerpo de leyes civiles y religiosas, Torá, recibida por Moisés en el monte Sinaí, encontramos la famosa declaración de ojo por ojo y diente por diente de Éxodo 21:24, con la cual es conocida mundialmente la ley del talión. Pero más tarde, la ley del talión cayó en desuso, principalmente porque se volvió inaplicable en muchos casos. Se preguntaba, ¿cómo privar al ladrón de los bienes que no tiene? El tuerto que le sacó el ojo a uno que tiene dos, ¿será condenado a perder el que le quedaba? La obsolencia de la ley del talión se tornó evidente. La organización social las dejó atrás y se crearon entonces nuevos sistemas para impartir justicia. Y aquí entramos en una tercera etapa de la evolución del derecho. En lo sucesivo, nadie podía hacer justicia por sí mismo, sino que debía acudir ante un juez o ante un magistrado a demandar justicia y a ordenarla. De esta forma surge el imperio o la dictadura de la ley, que tanto enorgullecía al imperio romano, aunque no evitó que se cometieran abusos y atropello por parte de los gobernantes y funcionarios establecidos por ellos. Sin embargo, puso la justicia en manos de los magistrados y no de particulares. Método de ejecución de la pena de muerte. La pena de muerte en la antigüedad tenía una amplia forma de ser ejecutada, dependiendo lógicamente de la cultura y de la época. Los judíos, por ejemplo, la ejecución era por espada, Éxodo 18:4 y 22:24, por ahorcamiento o linchamiento, o estrangulación, número 25:4, por fuego, Levítico 20:14, por lapidación, es decir, matar a pedrada, Deuteronomio 21:21. Pero uno de los métodos más brutales fue la sierra. Significaba aserrar a una persona por la mitad hasta llegar a la cabeza, que fue la muerte que sufrió el profeta Isaías, como lo atestigua Hebreos 11:37. Los romanos establecieron la crucifixión, método de ejecución que emplearon hasta el 337 después de Cristo. También usaron el dognatium ad bestia, o tirar a las bestias, para matar a muchos cristianos. En Asia, por ejemplo, se practicó el aplastamiento por elefante, y otros pueblos practicaron el desmembramiento
con caballos salvajes, etc. La pena de muerte ha existido prácticamente en todas las civilizaciones humanas, desde la antigua Grecia, donde se ejecutaban los bárbaros o extranjeros traidores de la polis, pasando por la Edad Media, donde se perseguían y ejecutaban a cualquier persona por los motivos más irracionales y absurdos, atravesando incluso el periodo de la Ilustración durante la Revolución Francesa. También durante el siglo XX y hasta el día de hoy, aún en los países más avanzados como Estados Unidos y China, se practica lamentablemente la pena de muerte. Es cierto que gradualmente ha evolucionado hacia métodos menos despiadados y más civilizados, pero de cualquier modo la pena de muerte es la herencia más lamentable de la antigüedad. En la actualidad se emplean los siguientes métodos para la pena de muerte: la decapitación, la silla eléctrica, el ahorcamiento, la inyección letal, cámara de gas y arma de fuego. Nos preguntamos, ¿acaso son métodos más civilizados o más humanos? Este es un diagrama de los países que contempla la pena de muerte al 31 de diciembre de 2015. Estos países que están en color naranja, amén, o cremita, esos países son los que contemplan la pena de muerte. Y vemos que eran primero 84 países, pero luego se redujeron a 34 países cuando se sumó Guinea y Mongolia en el 2027, habiendo en la actualidad un total de 34 países en el mundo que actualmente contemplan la pena de muerte, según datos suministrados por Amnistía Internacional. Los países de mayores ejecutores de la pena de muerte, comenzando con el menor, está Pakistán, donde se registró en el 2016 87 ejecuciones, Irak más de 88, Arabia Saudita más de 154, Irán más de 567 y los chinos más de 1000 ejecuciones en el año 2016. 40 años de trabajo aboliendo la pena de muerte tiene actualmente Amnistía Internacional. En Japón, por lo general, ejecuciones se llevan a cabo en secreto hasta el punto de que solo se informa a las personas condenadas horas antes y no se envían notificación alguna a los familiares. En China y Vietnam, la información sobre la pena de muerte, como es un número anual de ejecución, se considera secreto de Estado y la ONU ha recibido negativa rotunda a su llamamiento a divulgarla. De este modo, la opinión pública de los países en cuestión carece de información, lo que impide el debate en torno a una cuestión de derechos humanos tan relevante como es la pena de muerte. En Singapur, la situación es similar. Este país aprueba la pena de muerte y no revela hasta qué punto la utiliza. Los controles gubernamentales sobre la prensa y sobre las organizaciones de la sociedad civil reprimen la libertad de expresión y obstaculizan las tareas de vigilancia independiente con respecto a la situación de derechos humanos y la pena de muerte en particular. Pero estos no son los únicos casos en que se lleva a cabo ejecuciones en secreto. Se suman a ellos Corea del Norte y también Mongolia. En Estados Unidos, actualmente al 2019 había un total de 21 estados que habían abolido la pena de muerte, mientras 29 estados aún conservan la pena en la actualidad. En el cuadrito rojo son aprobada la pena de muerte con inyección letal. Washington, Oregón, Nevada, California la prueba de dos formas: inyección letal y cámara de gas. Amén. El cuadrito rosado es fusilamiento. En Utah, Oklahoma, amén. Son dos estados que aún tienen el fusilamiento como pena de muerte. Recordemos que cuando se inventó la electricidad, la primera demanda que recibió el señor Edison fue que inventara una silla eléctrica, ya que la pena de muerte por estrangulamiento o ahorcamiento era muy ineficiente, que había que calcular el peso de la persona que iba a ser ejecutada y muchas veces quedaba viva pataleando y había que una persona por abajo volver a darle un tirón hasta que se rompiese la nuca y quedara efectivamente muerto. Y con la invención de la silla eléctrica, lo primero que se practicó fue la electricidad como una forma de dar muerte a los delincuentes. En Florida es legal la pena de muerte por inyección letal.
Entonces, cada país elige la forma. Amén. Ahorcamiento, por ejemplo, está, por ejemplo, New Hampshire, todavía sigue la pena por ahorcamiento, una pena muy primitiva, pero aún está ahí. Amén. Fusilamiento, aún algunos estados lo tienen. La pena de muerte en Estados Unidos. De los 29 estados que mantienen la pena de muerte en sus respectivas legislaciones penales estatales, hay 11 estados en los que o bien no se ha ejecutado a nadie en los últimos 10 años, o bien se aplica una moratoria que suspende indefinidamente todas las ejecuciones pendientes. Una moratoria que puede ser por una decisión ejecutiva del gobernador actual o que puede ser por una decisión de la respectiva justicia estatal. En los estados donde sí existe pena de muerte, la ley penal estatal, los acusados son juzgados por los tribunales estatales, porque cada estado tiene su propio poder judicial. Y en caso de ser condenado a muerte un reo, el gobernador del estado tiene la última palabra para confirmar la condena o para cambiar la pena de muerte por una condena de cadena perpetua. Sin embargo, cuando se trata de un delito federal, la situación es muy distinta. Cuando una persona es juzgada por un crimen federal y condenada a muerte de acuerdo al Código Penal de Estados Unidos, es el presidente de los Estados Unidos y no el gobernador del estado el que tiene la última palabra para perdonar la vida, sustituyendo la condena por una cadena perpetua o, por el contrario, para confirmar la sentencia y ordenar su ajusticiamiento. En los Estados Unidos, el título 18 equivale a un código penal y código de procedimiento penal unidos en uno. Dicho título 18 tiene vigencia sobre todo el territorio nacional de Estados Unidos. O sea, que aún los estados que no tengan pena de muerte en legislación estatal, sí la contempla, amén, la ley federal, y por lo tanto a nivel federal sí hay pena de muerte en todos los estados norteamericanos porque están sujetos a una ley federal. La pena de muerte y los derechos humanos. La Federación Internacional de Derechos Humanos, en su pronunciamiento conjunta con la Coalición Mundial en contra de la pena de muerte en el 2017, hizo un llamamiento a la atención sobre el vínculo que existe entre la aplicación de la pena de muerte y la pobreza. Declaró que este es un castigo inhumano, ineficaz e irreversible, y que la pena de muerte es profundamente injusta y discriminatoria. La Federación Internacional de Derechos Humanos, establecida en el 1922, en la actualidad está integrada por 178 organizaciones de derechos humanos en más de 112 países. Aboga tenazmente por la abolición de la pena de muerte en el mundo. La Coalición Mundial en contra de la pena de muerte, creada en el 2002, es una alianza de ONGs, colegios de abogados, activistas, organizaciones locales y sindicatos que tienen como objetivo principal la abolición de la pena de muerte en todos los países del mundo. Esta última entidad declaró el 10 de octubre de cada año como el Día Internacional en contra de la pena de muerte, al cual debemos sumarnos las iglesias evangélicas para ir creando conciencia sobre este mal. Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es otro organismo internacional que aboga por la abolición de la pena de muerte. Fue creado en Londres el 1 de octubre de 1962. Actualmente es un movimiento global que está presente en más de 150 países del mundo que trabaja en pro de los derechos humanos. Amnistía Internacional aboga para que sea reconocido y respetado tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en el 1948, como los tratados internacionales, los pactos internacionales de derechos humanos en todos los países del mundo. Entre los principales objetivos de la Amnistía Internacional figuran los siguientes. 1. Exigencia de juicios justos. 2. La liberación de todos los prisioneros de conciencia, o sea, prisioneros políticos. 3. Abolición de la tortura y de todo castigo denigrante a los prisioneros. 4. Denunciar las desapariciones forzadas. Y número 5, la abolición de la pena de muerte. 10 razones, según estas instituciones, para abolir la pena de muerte. Número 1,
Ningún Estado debe tener poder de tomar la vida de una persona. Número 2, la pena de muerte es una medida irrevocable. Número 3, no mantiene a la sociedad segura, o sea que es una mentira, una justificación falsa de que se justifica la pena de muerte para asegurar la sociedad. Es injusta. Número 4. Número 5, no todas las familias de las víctimas del homicida quieren la pena de muerte. 6, inflige más dolor a las familias de las personas condenadas o ejecutadas. 7, es inhumana, cruel, degradante. 6, se aplica abrumadamente en violación de las normas internacionales. 9, es ineficiente. Y 10, niega cualquier posibilidad de rehabilitación para un criminal. Ahí están 5 razones. Es irreversible y se cometen errores. La ejecución es la máxima pena y es irrevocable. Nunca se puede descartar el riesgo de ejecutar a una persona inocente. Por ejemplo, desde 1973, más de 160 personas condenadas a muerte en Estados Unidos fueron posteriormente exoneradas y liberadas tras haber demostrado su inocencia. Otras personas han sido ejecutadas pese a la existencia de serias dudas sobre su culpabilidad. Número 2, no disuade contra el crimen. Los países que mantienen la pena de muerte suelen afirmar que es una forma de disuasión contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura ha sido desacreditada en repetidas ocasiones. No hay pruebas que demuestren que sea más eficaz que la cadena perpetua a la hora de reducir la delincuencia. Número 3, suele emplearse en sistemas de justicia poco imparciales. En muchos de los casos registrados por la Amnistía Internacional, las ejecuciones se consumaron tras juicios manifiestamente injustos, en los que se emplearon pruebas obtenidas bajo tortura o no se facilitó la asistencia de letrado o abogados adecuados a las personas que estaban siendo juzgadas. En algunos países la pena de muerte es preceptiva para que determinados delitos, como con lo que los jueces no pueden analizar las circunstancias del delito ni las personas acusadas antes de dictar la condena. Número 4, la pena de muerte es discriminatoria. El grueso de la pena de muerte recae de manera desproporcionada sobre personas del entorno socioeconómico desfavorido o perteneciente a minorías raciales, étnicas o religiosas. Estas tienen, por ejemplo, acceso limitado a representación legal o se encuentran en situación de desventaja ante el sistema de justicia penal. O sea, es muy difícil que un rico o una persona de cuna sea condenada a una pena de muerte porque tiene buena representación legal y por lo tanto, podrá hacerse justicia. Y número 5, se usa como herramienta política. Las autoridades de algunos países como Irán, Sudán, usan la pena de muerte para castigar a los opositores políticos. La pena de muerte, la Biblia y Dios. La última sección, que es la que más nos concierne, que todos estamos esperando. Alabado el nombre del Señor. La pena de muerte en el Antiguo Testamento. La pena de muerte fue establecida en el Antiguo Testamento y esta era aplicada en base a 4 razones básicas. Primero, como un acto purificador, con el fin de evitar que el pueblo se corrompiera, cayendo en depravación y actos malvados. Número 35, versos 30 al 34. Número 2, como un acto de purificación para quitar el mal en medio del pueblo. Deuteronomio 24:7 y otras citas que están ahí. Número 3, como un acto persuasivo para persuadir a otros a no cometer crímenes o pecar contra Dios. Deuteronomio 19:20. Y finalmente, como un acto de justicia divina para aplacar la ira de Dios y evitar los juicios de Dios, que el pueblo sea castigado por Dios por dejar a un pecador impune. Esas fueron las 4 razones principales por las cuales se justificó la pena de muerte en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes podían ejecutar la pena de muerte en el Antiguo Testamento? O sea, ¿a cargo de quién? ¿Quién podía quitar una vida? Primero, Dios.
toda vida emana de Dios y Él da la vida y Él es que la quita. Segundo, el Estado. Dios confiere al Estado, que constituía una monarquía donde Dios elige a sus gobernantes el hacer justicia y actuar a su nombre. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento vemos que le fue conferido temporalmente el aplicar penas de muerte por algunos delitos. Hoy se entiende que el Estado ha perdido su legitimidad de actuar como vengador de sangre debido al evidente fracaso del gobierno humano, corrupción, degradación política y sobre todo porque el Estado se ha apartado de Dios. Número 3, el vengador de sangre. Se establece la venganza privada para frenar los excesos de la sed de venganza en la práctica que la práctica representaba. Así surge la figura del vengador de sangre o redentor del hebreo Goel, que por derecho de parentesco debía asumir esta responsabilidad. Dos ejemplos lamentables de la venganza privada en el Antiguo Testamento. Primer ejemplo, Génesis 34, tras la deshonra de Dina, la cual fue violada por Siquén, hijo de Amor Ebeo, los hijos de Jacob, Simeón y Leví, en su enojo se levantaron y mataron a espada a todo el pueblo de Siquén, en reparación del agravio que hicieron a su hermana y la deshonra de su familia. Segundo ejemplo, segundo Samuel 13. En este caso, Amnón, que viola a su hermana Tamar, hija de David, y tras haber quedado impune por ser hijo del rey, entonces se levantó Absalón, su hermano, y lo mató, vengando de esta forma la deshonra de Tamar. Podemos tomar dos lecturas en estos casos. Primero, la venganza privada, como observamos, es generalmente planteada como una cuestión de honor o de familia. Y segundo, el daño causado es mucho mayor, desproporcional a la ofensa que se ha recibido. ¿Por cuáles delitos se aplicaba la pena de muerte en el Antiguo Testamento? En el Estado judío, que es un estado confesional, es decir, religioso, comenzó a aplicarse la pena de muerte, amén, en caso de homicidio, Génesis 9:6, Éxodo 21:12 al 14, crímenes contra los padres, ya sea maldecir, golpear a los padres o matar a los padres, el infanticidio o sacrificar los hijos a Moloch, el rapto, secuestro, Éxodo 21:16, el estupro o agresión sexual, Deuteronomio 22:13 al 29, algunos de los cuales hoy en día son considerados crímenes comunes, exceptuando lógicamente los crímenes de homicidios. No obstante, la pena de muerte también se empleaba a delitos religiosos, tales como visitar a divinos y encantadores, Levítico 20:2 al 6, practicar la magia, Deuteronomio 18:10, violar el día de reposo, Éxodo 31:15, y la blasfemia, Levítico 24:10. Y se aplicaba también a delitos morales como el adulterio, la homosexualidad, el incesto y la zoofilia o bestialismo, los cuales hoy en día no son punibles penalmente, ni son considerados como delito en ninguna legislación vigente. Limitaciones éticas del Antiguo Testamento. La mayoría de los creyentes que hoy están a favor de la pena de muerte, los cuales constituyen una reducida minoría, basan su criterio en algunas declaraciones del Antiguo Testamento, sin tener en cuenta los siguientes hechos. Primero, que el Antiguo Testamento contiene una revelación incompleta, parcial. Aunque las normas éticas del Antiguo Testamento son mucho más altas que de los pueblos antiguos, tenemos que reconocer que tal revelación es parcial, ya que hay una revelación mucho más completa en el Nuevo Testamento. Y por esto vemos que mientras la ley de Moisés establece la pena de muerte para homicidio y muchos delitos comunes, incluso delitos morales y religiosos, Cristo en su discurso del Monte de los Olivos los desaprueba. Ahí está. ¿Qué ocurre con el homicidio? Leamos Mateo 25, 21 al 22, lo que dice Cristo. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se aplica la pena de muerte para estos crímenes? ¿Para el que se enoja contra su hermano? ¿Para que le diga fatuo a su hermano? Si es así,
entonces todos somos culpables y todos merecemos la pena de muerte. O de lo contrario, simplemente Cristo está admitiendo que es algo exagerada. ¿Qué ocurre con la famosa ley del talión? Que mientras la ley de Moisés establece la venganza privada y declara ojo por ojo y diente por diente, nariz por nariz, rodilla por rodilla, Mateo 5, 38 al 42 dice Cristo: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, no resistáis al que es malo. ¿Puede un cristiano hoy en día vivir bajo la ley del talión? Por supuesto que no. Pablo declara así, que si tu enemigo tuviese hambre, dale de comer. Si tuviese sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Romanos 12, 20 al 21. Segundo, que el Antiguo Testamento también tiene una revelación de Dios incompleta. Con frecuencia se critica cómo un Dios de amor manda sacrificar a un ser humano y ordena exterminar pueblos enteros. Mucho se ha escrito con este fin de justificar o explicar esta práctica, las cuales han sido llamadas o calificadas como dificultades morales en el Antiguo Testamento. Y tercero, el Antiguo Testamento tiene un enfoque eminentemente judío, no cristiano. Esto es claro en las leyes que tienen que ver con la usura, el préstamo, la esclavitud y otras leyes de carácter social y religioso. Aún los gentiles convertidos al judaísmo son discriminados bajo la ley de Moisés. También es necesario admitir que el cristianismo es distinto al judaísmo, que aunque compartimos una misma historia, tenemos raíces teológicas diferentes. Para los cristianos lo es Cristo y lo es el Nuevo Testamento. Para los judíos, el Antiguo Testamento, el Talmud y las tradiciones. Y aún si vamos más profundo aún, Dios en el Antiguo Testamento solamente Jehová, en el Nuevo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, se ve que hay una gran separación entre lo que es cristianismo y lo que es judaísmo. Principios universales de la ley de Dios. Por lo tanto, dentro del cristianismo y a la luz del Nuevo Testamento se presentan los siguientes principios éticos y teológicos universales que afirman nuestra postura respecto a la pena de muerte. Número 1. La pena de muerte interfiere con el carácter sagrado de la vida humana. El hombre es creado a imagen de Dios, por lo cual la vida debe ser respetada. Esta es una línea inquebrantable que nadie debería cruzar. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios confiere dignidad al ser humano, mientras que la pena de muerte es inhumana, cruel y degradante, sin importar el método que se emplee, ya sea ahorcamiento, silla eléctrica, fusilamiento, inyección de letal o cámara de gas, etc. Número 2. La pena de muerte interfiere con la soberanía de Dios y su voluntad sobre la creación. Solo Dios es el autor de la vida y solo Dios tiene el derecho en términos absolutos de determinar quién vive y quién muere. 1 Samuel 2:6. El Señor quita la vida y la da. Nos hace bajar al sepulcro y de él nos hace subir. La pena de muerte es una medida irrevocable, definitiva. Niega cualquier posibilidad de conversión, de rehabilitación del pecador. Por lo tanto, tiene graves implicaciones salvíficas. Número 3. En efecto, las Escrituras declaran que solo Dios en su soberanía puede determinar el momento en que morimos. Hebreos 9:27. De la manera que esté establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ni el homicidio, ni el suicidio, ni la eutanasia, ni la pena de muerte, ni el aborto respetan el derecho sagrado de la vida humana. Número 4. Las Escrituras establecen como principio universal que quitar la vida a una persona es una violación a la ley de Dios. Es violar el 6º mandamiento que dice: no matarás. Aunque el Antiguo Testamento, el Estado tenía la facultad de aplicar la pena de muerte, en el Nuevo Testamento, sin embargo, Cristo la desestima al presentar las leyes del reino de Dios y al exigir el más alto respeto a la ley, a la vida humana. Número 5. Las Escrituras también declara que Dios no se complace con la muerte del impío. Ezequiel 33:11 declara:
vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Igualmente lo dice Ezequiel 18:23. Pero mire Timoteo 2:4, el cual requiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. También está en segunda de Pedro 3:9. Número 6. La hermenéutica de la redención presenta a un Dios perfecto, santo, cuya justicia no puede ser encarnada por las decisiones de instituciones tan deficientes como son los tribunales humanos. La Biblia, dejando claro que en Dios no puede haber injusticia, tal como dice Romanos 9:14, Dios rechaza los criterios imperfectos de la justicia humana, tal como lo denuncia el profeta Isaías cuando dijo: todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Isaías 64:5-7. ¿Por qué razón? El Estado, los tribunales, los sistemas de justicia, al igual que toda institución humana, cometen errores, abusos, atropellos, se presentan a ser manipulados. En otras palabras, son instituciones deficientes. Los sistemas judiciales del mundo están llenos de tecnicismos, que es lo que aprovecha el abogado, de fallas, errores, de jueces corruptos, de tráfico de influencia, de parcialidad y de discriminación. Por esto, entre los abogados existe una máxima popular que nos dice: más vale una pulgada de juez que 1 kilómetro de derecho. Número 7. La hermenéutica de la redención presenta a un Dios perfecto, santo, que no puede estar de acuerdo con una figura tan deteriorada de justicia como es la pena de muerte. ¿Por qué? A. No mantiene la sociedad segura, porque no es verdad que baja la delincuencia. B. No baja los índices de criminalidad, no disuade a las personas a no cometer crímenes malos. C. No desalienta el crimen. D. Es ineficiente. E. Es un arcaísmo, una figura primitiva que arrastran algunos sistemas penales como un lastre de un pasado vergonzoso. F. No es una medida más económica para el Estado, porque se alega que cuesta mucho la cadena perpetua, pero es mentira. La cadena perpetua son 40 años de prisión. 2 cadenas perpetuas serían 80 años. Y como se cuenta el día y la noche, amén, se reducen simplemente a 20 años. Amén. No es verdad, porque los estados que han abolido la pena de muerte y los países que la han abolido porque es mucho más económica la cadena perpetua que la pena de muerte. El Estado y aún el Estado federal, amén, gasta más recursos en la pena de muerte que aún en las cadenas perpetuas. Y por último, no representa un Estado de Derecho, pues se aplica abrumadoramente en países totalitaristas por razones políticas o religiosas en violación de los derechos humanos. 8. Por lo tanto, en la hermenéutica de la redención es claro que ningún cristiano debe desear la pena de muerte aún siendo víctima de un homicidio. Recordemos la palabra de Cristo en la cruz cuando expresó antes de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo de Esteban, quien antes de morir en manos de sus verdugos clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En Romanos 12:19 leemos: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cristo desaprueba la venganza y en cambio nos presenta un nuevo camino, el amor a los enemigos. Mateo 5:38-48. Cristo presenta el perdón como base de la justicia divina. Mateo 6:14-15. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Lucas 11:4. La única medida del perdón es un perdón sin medida. Por eso leemos Mateo 18, del 15 al 22. La pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, dice el Señor. Resumen y aplicación. Como hemos visto, la pena de muerte fue instaurada en la historia
en la historia, en la historia del hombre desde su más remota antigüedad, presentándose en diferentes modalidades y bajo diversas culturas. Grandes civilizaciones como los griegos, los persas, los romanos y aún el pueblo hebreo aplicaron la pena de muerte. Ancestrales culturas como China, India también la contemplaron. Al principio la pena de muerte se empleaba para todo tipo de delitos, aún delitos comunes, aún por violación a normas éticas y morales y por motivos religiosos o por violación de normas religiosas. Paulatinamente, con el desarrollo del derecho y el progreso de la humanidad, las normas fueron cambiando y se produjo una reducción sustancial de los crímenes sujetos a pena de muerte. Pero a pesar de este avance, la pena de muerte continuó aplicándose aún en los países cristianos, pasando la época del Renacimiento y la Edad Moderna hasta llegar al 1950, donde, como vimos, la Convención Europea de Derechos Humanos puso fin a esta lamentable situación. Sin embargo, en los países no cristianos como China y muchas otras naciones del Medio Oriente, del Sudeste Asiático y del África, penosamente aún mantienen la pena de muerte, sumando un total de 34 países en el mundo. Es triste que existe un solo país cristiano en el mundo, el cual aún se practica la pena de muerte, y que precisamente este país sea Estados Unidos, la cuna del protestantismo y la cuna de la libertad, donde la pena de muerte se mantiene en 29 estados norteamericanos como un lastre del pasado. Al respecto, algo debe hacer la Iglesia cristiana de este país, comenzando por crear conciencia sobre este tema claramente anticristiano, inhumano y vergonzoso. Dios le bendiga y Dios le guarde. Controversial. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Gloria a Dios. ¿Me escuchan? Amén. Amén. ¿Hay alguna Amén. duda, alguna pregunta? Tenemos al hermano Montalvo Suero para contestarla en este momento. Hemos tenido una cátedra, gloria al nombre del Señor, aleluya, en esta noche para poder entender bien el tema, hermano, de la pena de muerte, ¿verdad? Hemos visto desde los comienzos, gloria al nombre de casi de la humanidad, cómo se ha practicado. Y es lamentable que todavía hayan países que, ¿verdad?, que lo practiquen. Y hemos visto las razones por las cuales no se debe de practicar. Ha sido muy claro el estudio. Así que en este momento, si tienen preguntas, por favor. Sí. Le hablo al hermano José Soto de Forest City. Ajá. Yo tengo algunas hermano Montalvo, con el permiso, hermano José Soto. Hermano Montalvo, usted está escuchando, ¿verdad? Sí, la pregunta. Está muy bien, hermano Soto. Sí, primero que nada, o primero que todo, Dios le bendiga, hermano Montalvo. Creo que realmente usted ha demostrado hoy que usted es abogado, ¿verdad? Usted es abogado. Amén. Amén, amén, amén. Porque ha traído toda la evidencia que se requiere para ganar el caso. Amén. 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 Sí, yo tengo una preocupación, hermano Montalvo, y es la siguiente. Usted sabe que cuando uno va a dar una clase, uno tiene estudiantes que tienen diferentes formas de pensar. Entonces, usted nos ha presentado todos los vistos o todo lo que tiene que ver con la aprobación, con lo que va en contra de la pena de muerte. Sí, lamentablemente tengo muy poca información con respecto a los que favorecen. Entonces, ¿qué sucede? Me hubiese gustado tener más información sobre los que favorecen, porque cuando uno llega a la clase y se presentan esos que favorecen, y comienzan a cuestionar a uno, si uno no tiene toda la gama de información, pues se puede quedar corto, pero no hay problema, porque de la información que usted da, pues bastante nos ayuda para defender esos postulados. Tengo una pregunta, no sé si usted o la hermana Zoraida me puede ayudar con ello, porque es una preocupación que me está corriendo desde que comenzamos estas lecciones. Estas posturas éticas que se están presentando en este expositor,
se entiende que representan la postura de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional. Esa es. Así es. Entonces, esos postulados son constitucionales, están en nuestra Constitución. O sea, nosotros tenemos forma de ver de dónde vienen esta postura, o esta postura ha sido, pregunto, y que se entienda, mi intención no va dirigida a crear ninguna controversia, simplemente información para yo tener esa información a la mano para cuando surja cualquier pregunta. Si son constitucionales, o sea que si nosotros tenemos eso en la Constitución, ¿cómo llegamos a esas posturas éticas? Si fue por asamblea, si fue por un sondeo, si fue por una comisión que se determinó para que hiciera un exégesis sobre estos temas. O sea, ¿de dónde viene la postura de la iglesia? Porque entiendo que en la iglesia, nuestra iglesia es gigantesca y tiene muchas personas, y unos opinan de una forma y otros opinan de otra. Esa es la primera pregunta. José. Dígame. Sí, perdona. Es que sí. Primero, no es una declaración doctrinal que esté en un reglamento. Okay. Porque no es un tema de doctrina. Okay. Es un tema ético. Y okay. como tema ético, no está como un punto doctrinal en el reglamento de Iglesia de Dios Pentecostal, ni okay. fue sancionado como un tema doctrinal de Iglesia de Dios Pentecostal. Pero okay. Sin embargo, cuando se expresa a través del Departamento de Educación de la Iglesia de Dios Pentecostal, se está expresando un tema ético a través de principios bíblicos que son universales, que podemos extraer de la palabra de Dios. Así como usted, por ejemplo, tiene bases para decir sobre el suicidio, sobre la eutanasia, ¿en base a qué? Hay un reglamento, por ejemplo, sobre el usar droga. ¿Hay un reglamento? No, hay principios en la Biblia. La Biblia no me habla del crack, no me habla de la marihuana, no me habla de nada de eso. Pero hay principios que están claros en la Biblia, y en base a esos principios cristianos bíblicos nosotros aplicamos, y por lo tanto entran dentro de lo que es la norma de nosotros como Iglesia de Dios Pentecostal de la AMI, y por lo tanto representan esos principios universales de respeto a la vida, no a la eutanasia, no por ejemplo al aborto, no al suicidio, no al homicidio, porque estamos respetando la vida humana. Y como la posición nuestra es respetar la vida humana, y es un principio universal, no podemos hacer excepciones. O entonces vamos a sacar el aborto, vamos a sacar la eutanasia, vamos a sacar la pena de muerte. Y muchas veces la pena de muerte está en nuestros corazones por un sentimiento que emana del Antiguo Testamento, como esos salmos imprecativos. Señor, mátalo, cógelo en tu ira, destroza a mi enemigo. Pero esos son salmos imprecativos a la luz del Antiguo Testamento. Dios dice, si te hago una galleta, pon la otra mejilla. Amén. Entonces el Nuevo Testamento es muy duro. Amén. Pero hay que aplicarlo. Es duro porque nos da a nosotros, perdona a tu enemigo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, no te vengues, renuncia. Vence con el bien el mal. Es duro. Al que te quiere obligar a llevar una milla, ve con el 2. Es duro. Y muchas veces nosotros, y más cuando somos víctimas de un homicida, de un Juan de los Palotes que le quitó la vida o violó a un pariente nuestro, nos indignamos y queremos tomar la justicia en la mano. Pero he visto muchos casos de cristianos que van a las cárceles a perdonar a los homicidas de sus hijos. Amén. Y que van a decirle, yo te perdono en el nombre de Cristo, demostrando que son cristianos. Y esa es la grandeza del cristianismo, que nosotros llevamos los principios cristianos y vamos más allá, amén, siguiendo los principios éticos que están en la palabra de Dios. Sí, perdón, Montalvo, discúlpame. No quiero que me interprete, la pregunta no va, yo entiendo todo lo que usted me acaba de decir, ¿sabes? Y no estoy tratando de contradecir nada de lo que usted ha dicho. Mi pregunta simple y llanamente es, ¿cómo surgen estas posturas? ¿Cómo surgen estas posturas? Yo sé que usted, por ejemplo, aquí el libro, ahora mismo, si yo voy al libro, a la clase que presenta la lección, dice en la página 47, el que escribió el libro dice, Jesús nos enseña que solo Dios y el Estado
tienen la autoridad de establecer la pena de muerte. Entonces, él da como un hecho aquí en el expositor de que tanto Dios como el Estado, porque Dios le da autoridad al Estado para ejercer ese poder. Entonces, aquí lo da como un hecho en el expositor. Correcto. Mi pregunta es, ¿cómo llegamos a estas posturas? Porque cuando lo escucho a usted hablar... Yo saco el Estado. ¿Perdón? Yo saco el Estado. El Estado no tiene derecho a pena de muerte. Por eso, pero aquí en la edición sí, el Estado está lleno de jueces corruptos. Yo soy abogado y conozco el Estado, conozco los tribunales. Está bien, Entonces, el que escribió el libro, primero, yo soy teólogo, tengo que tener la Biblia, y segundo, tengo que conocer de qué hablo. Entonces, no puedo irme a una forma romántica que el Estado es corrupto. Sí, está bien, hermano, ese no es el punto. El punto es... Hermano Soto, con el permiso, hermano Montalvo, si me permite, porque yo creo que tengo la respuesta para él. Como tú sabes, o quizás tú no lo sabes, hermano Soto, yo era la directora de Educación Cristiana y Familia a nivel internacional. Okay. Y nosotros teníamos un grupo de personas para trabajar estos temas éticos. Por años estuvimos trabajando diferentes temas. Todos estos temas que estamos viendo son temas éticos, que no se habían cubierto porque verdaderamente son temas sensibles donde los creyentes pues tenemos diferentes opiniones. Pero nosotros nos basamos porque el Estado tiene una ley este año y puede ser que el próximo año te tiren una ley completamente diferente. Amén. Y puede ser que en 2 o 3 años te tire otra ley completamente diferente porque el Estado va a trabajar de acuerdo a los políticos que estén en el poder y ellos van a tener su propia plataforma política y de acuerdo a sus votantes y a lo que los votantes quieren, ellos van a tratar de satisfacer esas prerrogativas de esa gente que para ellos estos temas son de suma importancia. Viendo el crecimiento de todos estos temas en el ámbito político y en el ámbito mundial, la iglesia se vio en la necesidad de estos temas que no se acostumbraban a hablarlos, sino que la iglesia permanecía en silencio. Y los pastores, cuando nos hacían las preguntas, muchas veces no sabíamos qué contestarle a los hermanos, precisamente por eso, por no tener la confrontación de que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Pero ¿qué pasa? Nuestra ética moral y nuestros principios están basados en la Biblia. Así que se desarrolló un grupo de personas, ¿verdad? Un grupo multidisciplinario como el hermano Montalvo Suero, doctores, psicólogos, y este grupo de personas, pues, analizando los principios bíblicos que no los podemos cambiar, porque aunque el Estado diga una cosa, los principios míos, los principios cristianos míos, yo no los voy a basar en los principios políticos de un corrupto, de una persona que aprueba el aborto a unos niños de 9 meses. Como yo les dije anteriormente, yo soy enfermera perinatal y trabajé con los casos de aborto y fue lamentablemente ver, ¿verdad?, cómo suicidan a esos niños. Yo presenten lo que presenten, para mí es un homicidio, o sea, es un asesinato lo que se comete con los niños. Así que queriendo satisfacer precisamente, la iglesia tiene una postura no basada en las posturas del Estado. La iglesia tiene su postura. Probablemente vamos a estar en muchas ocasiones en contra del Estado y probablemente esto nos va a traer a nosotros dificultades y nos puede traer hasta problemas personales y a nivel eclesiástico. Pero nosotros responsablemente tenemos que presentar cuál es la postura bíblica bien documentada con textos bíblicos como lo hemos hecho, como el hermano Montalvo lo ha presentado, que ha presentado una historia, ¿verdad? Desde los principios hasta el día de hoy, donde se ha probado que no es efectiva. O sea, hay estadísticas que muestran que no es efectiva. La pena de muerte nunca ha sido efectiva, no es punitiva. O sea, no purifica a la persona, la persona no es efectiva en muchos sentidos, pero todavía, ¿verdad? Pues se sigue practicando en algunos sitios. Fíjate que si nosotros nos damos cuenta, en vez de avanzar esta política, lo que está haciendo es disminuyendo. Cada vez son menos
los estados, menos los países que lo practican. Y generalmente los practican países que son ateos, países que son comunistas, países que tienen estas doctrinas religiosas bien radicales, donde es el hombre que se cree Dios en esos países que la llevan. Lamentablemente aquí en Estados Unidos todavía se practica, pero mucha gente, ¿verdad? Estamos en contra de eso. Así que sí se hizo un estudio, se hizo un grupo multidisciplinario para poder preparar estos estudios y presentar la postura bíblica. Vamos a ver, la respuesta entonces, la respuesta es que se preparó un comité. Sí, un comité sí. Asignado para este propósito. Para eso sí, se preparó. De hecho, yo participé en algunos, el hermano de aquí, de esta región, participaron algunos en este comité, sí. O sea, un comité para temas éticos. Ok, esa básicamente es la respuesta que yo necesito, porque como el licenciado sabe, en casos donde haya algún tipo de demanda por alguna postura que tome algún miembro de la iglesia, exacto, con respecto a la ética que se nos presenta, y que después la iglesia quiera decir de alguna forma que no es la postura, pues entonces es bueno saber de dónde viene la postura, y la postura viene de un comité que preparó la iglesia. Y ese comité... Y recuerden, ¿verdad? Que esto es una postura bíblica, o sea, nosotros no estamos imponiendo lo que nosotros enseñamos es una postura bíblica. La persona tiene la libertad de asumirla o no asumirla, de creerla o de no creerla. Ok. Está bien. Eso es importante para mí también, porque es que cuando uno presenta la clase, uno tiene que ser claro con el estudiante, una postura de la iglesia, pero finalmente el estudiante va a determinar si se acoge a esa postura ética o no. Eso es lo que usted me dice. Sí, claro, nosotros estamos dando la información bíblica. La persona la acepta o la rechaza, o tiene su punto de vista y los respetamos. Ok, es información, no es ley, por así decirlo entonces, porque es información. No es ley, esto es información, estas posturas son temas éticos, o sea, ¿cuáles son nuestros principios, nuestra moral, nuestra manera de nosotros pensar? Hermana, yo estoy tratando de recoger la información para poder brindarle correctamente. Entonces volviendo al licenciado, volviendo al punto que quería presentarle, ella me respondió la pregunta esa inicial. Ese comité se encargó de eso y nos está presentando ahora esta información a la iglesia para que la iglesia decida qué hacer, con cada uno individualmente decida qué hacer ahora. Exacto. Ahora hay que ponerse de acuerdo con respecto a lo que dice el expositor y lo que se está diciendo en la clase hoy, porque el expositor inicia diciendo, oiga bien lo que dice el expositor, inicia diciendo que la primera pena capital estableció Dios. Es lo que dice la parte A de la lección. La primera pena capital estableció Dios. Y es lo que presenta la clase. Luego dice que Jesús tira por el suelo, por así decirlo, en palabras mías, lo que era la tercera persona que tenía el derecho a matar, que era el vengador. Jesús, de acuerdo a la lección, estoy hablando de la lección, no estoy hablando de mí, lo que dice la lección. La lección dice que Jesús tira por el suelo al vengador porque presenta lo que dice el Sermón del Monte y presenta toda esta dinámica y lo que Jesús dice con respecto a las personas que nos agreden, que nosotros tenemos que tratarlos con amor y perdonar y todo eso. Pero el expositor dice que eso se refiere a lo individual, pero que todavía el Estado tiene la autoridad de establecer la pena de muerte. Eso lo dice el expositor. Y eso es cierto, es que eso es cierto, es el Estado el que define, o sea, nosotros no tenemos que, el Estado define que hay pena de muerte en ese Estado. Nosotros los cristianos, pues, si vivimos en un Estado, aunque no la creamos, tenemos ¿qué podemos hacer? Sí, pero lo que pasa es que primero me dice, es que no quiero sonar como a favor de nada, simplemente no, y para eso estamos aquí. Sí, quiero aclarar estas cosas porque cuando yo voy a la clase tengo que estar lo más claro posible. Entonces, primero me dice que Dios es el que lo establece. Segundo, dice que Dios le da esa autoridad al Estado, o sea, que Dios en el comienzo afirma de que sí, que conviene, luego le da la autorización al Estado porque conviene, luego Jesús le quita la autorización al individuo y permanece, de acuerdo a la elección, y permanece la posición en el Estado. Y finalmente, no en una parte dentro de la clase, sino al final,
nos presenta la postura de la Iglesia Pentecostal, que es la que el licenciado nos acaba de presentar. Entonces, como que hay un hilo, y de momento ese hilo, como quiero que me entiendan, yo estoy haciendo la lección, hay un hilo, y de momento, ajá, dígame, ayúdame. Tomás de Aquino, un teólogo de la Edad Media, presentó una vieja disputa entre la cruz y la espada. La cruz representada por la iglesia y la espada representada por Estado, que cuál tenía más autoridad en cuanto a ley se refiere. Tomás de Aquino concluyó que la cruz estaba por encima de la espada. Si vamos a la Biblia, el apóstol Pedro es que dice, cuando le dicen calle, no predica en nombre de Cristo, él dice, conviene más obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la postura de la iglesia cristiana en todos los siglos es obedecer a Dios antes que a los hombres. Solamente Dios tiene derecho a imponer la pena de muerte. Le digo al hombre, si pecare, morirá. Murió no físicamente, sino que murió espiritualmente, y fue la muerte espiritual de Adán. Amén, que vimos. Y lógicamente entró la muerte en el hombre y comenzó a envejecer, y aunque no murió de inmediato, amén, el hombre envejeció y posteriormente murió, porque el hombre no fue creado para muerte, sino para continuar viviendo. Ahora, ¿qué entendemos por esto? Como dijo la hermana Soraya, si vamos a poner nuestro criterio de justicia en manos del Estado y nuestro principio en manos del Estado, vamos a fracasar. Las normas éticas de la sociedad son muy cambiantes. Hoy no se permite una cosa, mañana se permite otra. En el Estado, con respecto al aborto, ¿qué plantea? ¿Vamos a seguir el Estado con respecto al aborto, las leyes? No, estamos en contra del Estado porque nuestra posición como creyente es no al aborto, porque el aborto es pecado. ¿Estamos en desobediencia civil? Bueno, la pregunta es, si nos prohíben predicar la Biblia, ¿te vas a poner en desobediencia civil? Yo me pongo en desobediencia civil, porque si me obligan a no predicar y no soy cristiano, yo soy el primero en desobediente civil. Lógicamente, tengo que ser sabio. Si tengo que esconderme, como hicieron los primeros cristianos, me voy a esconder, pero voy a seguir predicando la palabra y voy a seguir exponiendo la Biblia, traficando con la Biblia, entrándola aún en los países que están prohibidos. Yo sé que nosotros, la postura nuestra principalmente es obedecer las leyes civiles al pie de la letra, porque nos crían de pequeños de esa forma. Pero cuando la ley civil está en contra de la ley de Dios, ¿cuál usted toma? ¿La ley civil o la ley de Dios? Yo tomo la de Dios. Amén. Entonces, esa es la posición. Con respecto a la eutanasia, aunque se legalice, vamos a estar en contra. Con respecto al aborto, aunque lo legalice, vamos a estar en contra. Con respecto al uso de la marihuana, del crack, cualquier otra droga, aunque la legalicen, vamos a estar en contra. Amén. Con respecto a la homosexualidad, el matrimonio homosexual, aunque lo legalicen como está legalizado, no vamos a casar homosexuales aunque lo lleven preso. Amén. Entonces, no estamos en contra del Estado. Es que nosotros somos cristianos y tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios está por encima de cualquier moral de los pueblos, con aquel principio de ético que son cambiantes, que hoy una cosa es mala y mañana es buena, y ya ahora mismo no hay ningún principio ético que sirva. Y por lo tanto, la base nuestra siempre es la palabra de Dios y los principios que emanan de la palabra de Dios. Esa es la posición de nosotros. Hermanos, Dios les bendiga. Yo quería hacer un comentario ahora que los estaba escuchando. Yo quería decirle que cuando nosotros empezamos estas clases, la primera clase decía, la iglesia levanta su voz profética. Invitaba a la iglesia a no quedarnos callados, a ponernos en el lugar donde nos corresponde como personas de Dios, y como usted estaba diciendo, respeto mucho su opinión y estoy de acuerdo. El mundo es cambiante, las leyes son cambiantes, hoy quieres una cosa, mañana otra cosa, pero yo me voy a seguir manteniendo en mi fe y en lo que Dios me dice en su palabra, y en eso es que yo voy a basar cualquier opinión que podamos tener en cuanto a estos temas. Así que siempre recordemos
levantar nuestra voz, levantar nuestra voz. Como ella dijo, había un tiempo en que la iglesia se quedó callada en cuanto a unos temas controversiales, quizás por no meternos en dilemas o buscar como controversias, pero no, ese comité se unió y dijo, estos temas hay que hablarlo, porque si alguien nos pregunta, nosotros tenemos que tener una base bíblica para defender lo que creemos. Y Dios es amor y así lo creemos y su misericordia es grande y eso es lo que nosotros creemos y defendemos. Esa es mi opinión en cuanto a eso. Si alguien pregunta de dónde salen estos temas, de dónde sale la opinión, sale de que nosotros como iglesia tenemos que tener una respuesta cuando estos temas se hablen. Amén. Hermana Zoraida, estás en mute. Estás en mute, no se escucha. ¿Me escuchan ahora? Amén. Pues nosotros tenemos gente capacitada y muy preparada, muy inteligente para desarrollar todos estos temas y se decidió desarrollarlos para beneficio de nosotros los creyentes, de los mismos pastores, que algunas veces nos daba hasta miedo, terror hablar de estos temas. Pues miren, no tenemos por qué hablar porque la iglesia tiene una postura. Amén. ¿Hay alguien más? Sí. Quería decir, sí. Sí, Sora, muy buenas noches. Tengo una pregunta. Soy Eliezer Carrasquillo, pastor en Forest Hills, en la ciudad de Tampa. Primero quiero agradecer al doctor Montalvo. Gracias por su tiempo, por vertir, ¿verdad? Pues sus conocimientos a favor de lo que nosotros, de la asignación que nosotros tenemos. Y gracias porque lo que usted puede decir en 30 minutos siempre se sabe que es mucho más el tiempo que le cuesta a uno recopilar todo, ¿verdad? Así que gracias por el tiempo que sacó, ¿verdad? Y el tiempo invertido para sernos de bendición. Yo quería hacerle una pregunta, pero antes de hacerle la pregunta, usted hace unos minutos estaba hablando sobre qué hacer cuando la ley del Estado choca con la ley de Dios. Yo creo que el caso que nosotros todos conocemos, está en el libro de Daniel, cuando, ¿verdad? Se formó un edicto de 30 días que no podía dar ninguna petición a ningún Dios, y aunque Daniel, ¿verdad? Pues seguía las leyes terrenales, tan pronto entendió que esa ley confligía con la ley de su Dios, pues automáticamente tuvo que decidir de qué lado iba a estar, y, ¿verdad? Pues se inclinó, ¿verdad? Pues hacia obedecer la voluntad del Señor. Yo quería hacer una pregunta, amado. Usted mientras estaba hablando ahorita, explicaba que una de las justificaciones que utilizaban para la pena de muerte es que era más económico, hablando, ¿verdad? A nivel monetario, que entonces que una cadena perpetua, y decía que no necesariamente pues era así. Y mi pregunta es, no sé si tiene el dato de cuánto entonces a nivel económico sale la pena de muerte versus la cadena perpetua. Precisamente no lo tengo a mano, pero el asunto es que como la pena de muerte, los costos van por parte del Estado. Okay. Una cadena perpetua generalmente un recluso la puede aceptar y se para ahí, más nada, porque una cadena perpetua son 40 años, contando día y noche se suman a 20 años y 20. Por lo tanto los costos son menores, pero una pena de muerte tiene que irse hasta la última instancia. Si hay que ir a casación, se va a casación. O sea, no solamente es el tribunal de el tribunal de primera instancia, hay un segunda instancia o tribunal de apelación. Después el tribunal de apelación puede irse a casación, aunque no haya justificación, pero se va a casación porque es la vida de una persona. Y si hay que irse a la Suprema Corte de Justicia, se va a la Suprema Corte de Justicia. Y para que un proceso de pena de muerte se cierre, puede durar hasta 10 años. Y son 10 años en justicia. Y los costos para el Estado, por lo tanto, son altísimos. Y los estados que la han quitado, amén, los 21 estados que la han quitado, y todos lo han quitado por razones económicas, amén, principalmente, porque ven que es más costoso para el Estado defender una pena de muerte que tener a ese preso, diríamos, en una cadena perpetua. Ahora, hay otro detalle. Todos los estados cristianos del mundo la han prohibido, no en base a razones económicas, sino a razón de conciencia y a principios éticos. El único estado en el mundo que aún la mantiene es Estados Unidos. Todos los países cristianos de Europa la han quitado, excepto Estados Unidos. Amén.
Sí, sí, no, sí, muchas gracias. Lógicamente entendemos que para nosotros lo moral es primero, pero ese detalle quería, si tenía la cifra, precisamente por si surge entonces el argumento, pues ya entendemos que no es sostenible ese argumento. Ajá, Pastor Carraquillo, es lo que las famosas apelaciones, Sí, lo que sí. nosotros conocemos las apelaciones, apelan a un... Ajá, y hacen muchas apelaciones y los familiares siguen apelando y se pagan abogados y cuando la gente no es, ¿verdad? Que tenga dinero, pues el Estado tiene que pagar todos esos costos. Sí, 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 claro, y como dijo el abogado, que puede durar hasta 10 años en la apelación. Exacto. Muchas gracias, mi amado. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacer un comentario. Primeramente que ustedes están diciendo que esto se está presentando ahora, pero pues gracias a Dios yo he podido dar clase en este concilio aquí por muchos años y me fui a mi librería y encontré el diccionario de diciembre del 2010 y ahí se presentó esta misma clase. Sí. Y se presentaba las mismas defensas, o sea, en contra de la pena de muerte. Así que no es algo que se está tirando ahora, sino que es algo que ya por Exacto, tiempo. es la postura de la iglesia, esa es la postura de la iglesia. 10 años atrás y dentro de 10 años va a ser la misma. Ahora, concerniente a lo que mencionaba el pastor Soto o el hermano Soto, creo que entiendo su punto de vista y aún Pablo en la lección nos está explicando que aún Pablo reconocía que el Estado tenía autoridad para, si él había cometido un delito, ¿verdad? Sentenciarlo a la pena de muerte. Lo que creo es que, como dijo el doctor Montalvo, depende de la justicia. Y desafortunadamente nosotros no podemos decir al 100% si una persona es culpable o inocente. Exacto. Entonces, pues la iglesia, no que diga que el Estado no puede, pero es mejor que lo evitemos porque no tenemos un 100% de seguridad de que una persona es culpable o inocente. Nosotros ya presentamos nuestra clase el domingo, pero a mí me gusta, ¿verdad?, escuchar las opiniones que tienen los demás. Pero si ustedes desean, pueden ir a la página de Innocence Project, donde ahí le presentan muchas historias de personas que han estado en sentenciado, ¿verdad?, a la pena de muerte, que aún después de muerto han encontrado que eran inocentes y perdieron sus vidas por un error que cometió la justicia, ¿verdad? Así es. Entonces, pues para poder evitar esas situaciones, es mejor que nosotros tomemos la postura en contra de la pena de muerte. Amén, amén. ¿Alguien más? Solamente quería felicitar a nuestro profesor públicamente, pues él desde que yo llegué aquí al ministerio aquí en Miami ha sido el que Dios escogió para pulir esta pastora que está aquí. Quiero darte gracias, doctor Montalvo, por siempre dar lo extra y lo mejor de ti. Él siempre nos enseñó desde el primer día que hay que filtrar todo por la palabra del Señor, todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que estoy sufriendo, todo lo que estoy gozando, todo lo que estamos viviendo en estos días, no hay nada que debe de sorprender a la iglesia. Todo está filtrado por la palabra. El domingo yo le hablaba a la iglesia de que si este año o los años que nos toque con esta administración me correspondía verme a mí en la cárcel, yo como Pablo y Sila voy con una misión de adorar a Dios y de salvar a todas las almas que estén alrededor mía, porque yo entiendo muy bien de que estamos entrando en unos tiempos que no nos deben de sorprender. Son tiempos éticos y quiero darle gracias misionera Zoraida, pastora Zoraida y a todo el Departamento de Educación Cristiana por estos temas. No porque hace 10 años o 5 años lo dieron, que ahora mismo tenemos que volver a hablarlos porque yo lo necesitaba. Mi congregación lo necesitaba escuchar. Nuestro maestro necesitaba escuchar en estos años, en este día que estamos viviendo. Gracias, eternamente gracias. Solamente les dejo saber que sobre todas las cosas, el perdón y el amor es necesario para que nuestra audiencia, nuestros miembros, nuestros estudiantes entiendan que el perdón de Jesucristo y el amor debe de ir sobre encima de todo. Tengo un muchacho aquí, era homosexual, casado con un hombre, Dios lo liberó completamente del homosexualismo, lo dejó viudo. Así hace Dios cuando uno ora, clama con obediencia al Señor. Y no solamente eso, mataron a la mamá y a la hermana
a puñalada, el cuñado de él. Y él decirte en un micrófono privado, enfrente, que él perdonó a ese hombre, es porque realmente el perdón hace falta más que nunca en las iglesias. El perdón hace falta más que nunca en nuestras familias. Y hasta lo reté, le pregunté el domingo enfrente de toda la congregación, si el Señor da una oportunidad que nos sentemos enfrente de que mató a tu mamá y a tu hermana para dar el plan de salvación, me dice, pastor, yo soy el primero que te saco el pasaje y nos vamos. Ese hombre sigue vivo en Ponce, en Puerto Rico, detrás de las rejas. No sé cómo Dios no va a llegar a nosotros para poder traerle el plan de salvación a él, pero él mató a la mamá y al hermano, a la hermana de este muchacho nuestro. Y él pudo perdonar. Yo creo que todos nosotros aquí una lección grande que tenemos que entender, que solamente que da la vida que la quita y lo permite Dios. Y no tenemos que cuestionar nada, que solamente creer lo que dice la palabra del Señor, filtrar todo por la palabra. So, gracias. Y voy eternamente agradecida con el Señor por todos los líderes que Dios nos pone en nuestro lado en estos momentos. Amén, amén. Bien, yo considero que el hermano Montalvo Soro nos trajo, hermano, una exégesis bíblica. Nos trajo un estudio profundo desde principio, nos recorrió, ¿verdad?, por toda la historia y la historia bíblica y la historia humana. Así que nosotros como maestros, pues yo le invito a estudiar al expositor, pero también vamos a ver toda esta, ¿verdad?, información tan importante que hemos tenido. Bueno, ¿hay alguien más? Tengo una inquietud, yo tengo una inquietud aquí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Yo quisiera preguntarle al pastor Montalvo. Así, bueno, primero que nada, ha sido excelente la exposición. ¿Qué opina de Nicolás Cruz y este otro Matín que asesinó 50 gentes en Orlando, y este hombre aquí en la escuela Parkland mató muchos chamacos inocentes? Y bueno, yo quisiera una opinión, si no es, esas dos personas no son dignas de muerte, son unas almas pobrecitas que hay que tenerle misericordia y piedad y dejarlos que sigan viviendo para que alcance la salvación. ¿Está el pastor Montalvo de acuerdo conmigo en que no son dignos de muerte? Le preguntaron a Cristo si los que murieron aplastados por una pared eran más pecadores que los otros. Y lógicamente Cristo contestó que no murieron aplastados una pared. Los samaritanos que murieron no murieron porque eran más pecadores, porque todos somos pecadores delante de Dios. Si le preguntamos a Dios si desea la muerte el impío, ahora, ¿quién no es impío? Todo, pues ya sé, comete poco pecado, mucho pecado es impío. Dios dice en su palabra que no quiere, no ama la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador, sino quiere que el pecador se arrepienta. Si podemos orar para que se muera Raúl Castro, no debemos orar para que se muera Raúl Castro. No debemos orar para que se muera el presidente de Norcorea. Tenemos que orar para que se arrepienta y se convierta. ¿Cuánta sangre tiene el presidente norcoreano en su mano? ¿Cuánta sangre tienen los presidentes o los expresidentes en su mano? Solamente Dios sabe la sangre que tienen, porque mandan a matar gente, amén, supuestamente de seguridad nacional, que uno nunca sabe. O sea que hablar de homicidio, de crímenes grandes, son muchos. Sabemos que hay terroristas en el mundo, pero creo que hay un punto clave y que para Dios creo que toda persona tiene que escuchar la palabra y toda persona tiene que recibir la oportunidad de arrepentirse y convertirse en su pecado. En el momento que aplicamos la pena de muerte, ya sea por razones justas o porque creemos que es injusta, es una decisión terminal y le quitamos la posibilidad de rehabilitación a una persona. Si es inocente, amén, como muchas veces se ha comprobado, cientos de veces se ha comprobado que después se condena a una persona, se encuentra que es inocente. Después de asesinarla, se encuentra que es inocente. Lamentablemente, entonces, le hemos quitado la oportunidad de salvación a esas personas que tal vez pudieron ser regeneradas o tal vez pudieron convertirse a Cristo Jesús. Le hemos quitado esa oportunidad. Creo que la vida y la muerte están en manos de Dios. Y que hay un propósito de Dios para todo. Y que la venganza hay que ponerla en manos del Señor. No somos judíos ni israelitas para desear que Dios mate y que sus mujeres sean violadas, sus hijos sean clavados en la pared. No vamos a desear como los salmos imprecativos que están en el Antiguo Testamento. Si le preguntan a Jesús sobre esos salmos, se pondría la mano en la cabeza y diría, ¿qué es esto? Amén. Pero yo sé que hay muchos cristianos hoy en día que están por la ley del talión todavía. Ojo por ojo y diente por diente. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a dar la otra mejilla. Amén.
y de someternos a la voluntad de Dios. Hay un propósito de Dios para cada cosa. Amén. Aún esas personas que andan delinquiendo, hay un propósito de Dios para ellos. Tenemos que llevar la palabra. Tenemos que ser más eficaces en las cárceles, en los recintos carcelarios, llevar la palabra, porque hay esperanza de salvación y esperanza de vida eterna para ellos también. Es el mensaje que yo creo que tenemos que tener. En vez de desear la muerte a las personas por malos que son, amén, creo que tenemos que orar al Señor para que nos ponga un poquito más de ternura en el corazón y que le llevemos la palabra y le prediquemos el amor de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más? Amén, hermana Zoraida. Comentario. Bueno. Dios le bendiga. Quiero añadir algo. Muchas veces estas personas que cometen ese tipo de homicidio, son personas que están enfermas, que tienen antecedentes de enfermedades mentales, muchos de ellos, gente que tienen situaciones de abuso infantil cuando eran niños y cierto tipo de enfermedades mentales que los envuelven en ese tipo de crisis que cometen ese tipo de asesinatos. Por eso que yo creo que el cristiano debe de tomar la postura de Cristo, que es la postura del amor, como todo se ha dicho en este momento, en esta clase, gloria a Jesús. La postura de la iglesia es la postura del amor, la postura de la misericordia, gloria a Jesús, y entender, tratar de entender, gloria a Jesús. Y yo se lo digo, hermana, porque yo trabajo para el sistema criminal de este país, y quiero decirle que la mayoría de los casos de esas personas que llegan a ese tipo de cosas son personas enfermas, personas que tienen antecedentes de locura, o muchos de ellos no tienen antecedentes de locura, muchos de ellos lo hacen por las diferentes razones, pero la mayor de los casos se puede probar cuestiones psicológicas en sus vidas pasadas. Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Una última oportunidad porque ya nos hemos pasado. ¿Alguien más? Bueno, pues le doy gracias por habernos, ¿verdad?, haberse conectado con nosotros en esta noche. Reverendo Montalvo Suero, estamos muy agradecidos por su exposición, tremenda exégesis bíblica que hizo. Nos ha dado suficiente información para poder satisfacer las preguntas nuestras y las preguntas de la clase también. El maestro naturalmente tiene que orar y presentarse delante del Señor para presentar que esta es la postura de la iglesia y que sí se hizo un estudio exhaustivo, ¿verdad?, sobre todos estos temas para poderlos llevar. Así que muchas gracias en esta noche, que les bendiga, que Dios les bendiga a todos, y nos despedimos entonces en oración. Amén, oramos. Amado Dios y Padre nuestro, aquí estamos, te damos gracias, mi Señor de los cielos, por habernos permitido, mi Señor, ser partícipes de este estudio en beneficio, Padre, de los maestros, de los pastores, y te pedimos, mi Dios, que nos capacites, que nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder llevar, mi Señor, el estudio de tal manera, mi Señor de los cielos, que los estudiantes puedan quedar satisfechos, y si viniera alguna pregunta, oh mi Señor de los cielos, que también tú nos des la sabiduría para dar la respuesta apropiada conforme, mi Dios, a la postura bíblica, porque no es la postura, mi Dios, de nosotros, sino la postura bíblica lo que queremos traer, mi Dios, y podrán cambiar, mi Señor, las leyes, pero la palabra del Señor no pasará. Así que te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, mi Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Hermana Zoraida. Sí. Sí, es que nos conectamos 3 de la South Golden Road. Está muy bien. Los anote. Es Litza Rivera, José Oyola y Rita Medina. Está muy bien, de la South Golden. South Golden Road, Litza Rivera, José Oyola y Rita Medina. Amén. Gracias, Dios les bendiga. Amén, amén. Pues que el Señor les bendiga, Longo, cuando quieras. Amén, bendiciones para todos. Amén. Bendiga. Amén. Señor te bendiga, Alicia. Gracias, igualmente. Amén.